México, septiembre 2, lunes, año 13 de la era de Acuarios. Habla para vosotros Samael Aún Beor. Amigos de la juventud, a vosotros me dirijo. Ha llegado la hora de comprender la necesidad de robustecer la esencia. Recordad que esta en sí misma desciende de la Vía Láctea. Es obvio, pues, que posee poderes trascendentales, espirituales, maravillosos, mediante los cuales podéis ver, o podréis ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Obviamente, mis queridos amigos, la esencia se halla embotellada, enfrascada, embutida entre los diversos elementos inhumanos que en sí mismos constituyen el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo. Indubitablemente, la eliminación de dichos elementos indeseables debía hacerse con infinita paciencia. Recordad que sólo disolviendo tales elementos podrá libertarse la esencia para despertar en forma radical y extraordinaria. Así pues, reflexionad. En instantes en que platico ante este micrófono, en momentos en que grabo esta cinta, no puedo menos que recordar que hasta el mismo sagrado sol absoluto, en un pasado antiquísimo, tuvo que pasar por una gran catástrofe conocida como periodo del dios Chotlitánico. Sucedió, para hablar más claro, que aquellos que se autorrealizaban entraban inevitablemente en el sagrado sol absoluto. Desafortunadamente, algunos individuos sagrados se hicieron habitantes de dicha región, teniendo todavía en su interior ciertos pecados del alma, ciertos elementos indeseables, residuales, muy sutiles. Obviamente, cuando hubo cierta cantidad de dichos individuos viviendo en la sublime región, establecieron, por decirlo así, con aquel sagrado sol absoluto, un contacto de tipo geneotriamasicamiano. Se infectó la atmósfera del sagrado sol absoluto y resultados nefastos se conocieron en nuestro sistema solar de mundos. Aquellos últimos, es decir, los elementos nada armoniosos, mezclados con el sagrado teomermalogos, es decir, con la esencia viviente del logos, infectaron a muchos individuos que estaban fabricando los cuerpos existenciales superiores del ser en nuestro sistema de mundos. También afectaron a las partes superiores del ser de dichos iniciados. Además, se produjeron desarmonías en el movimiento
de los planetas alrededor del Sol. Por tal motivo, el inefable Aeolin, es decir, el eterno Padre Cósmico Común, hubo de establecer en nuestro sistema solar un planeta llamado Purgatorio, un planeta secreto, un mundo donde aquellos que aún conservaban elementos inhumanos pudieran vivir y existir libremente. Es ostensible que en tal mundo secreto se purifican los que desean penetrar definitivamente en el sol sagrado absoluto. Allí pasaron a morar todos aquellos que aún tenían elementos indeseables en su naturaleza íntima. Dicen que ese mundo secreto de nuestro sistema es el mejor de todos, que posee variados pájaros cantores inefables y terriblemente divinos, minerales exquisitos, plantas llenas de maravillas, flores deliciosas, etcétera, etcétera, etcétera. También se nos ha hablado mucho sobre las cavernas donde esos iniciados moran. En dichas cuevas se dedican exclusivamente a eliminar de su naturaleza íntima los elementos indeseables con el propósito de entrar un día en el sagrado sol absoluto. Vean ustedes, queridos jóvenes gnósticos, cuán difícil es eliminar de nuestra naturaleza los elementos inhumanos. Si seres inefables tienen que pasar por el planeta purgatorio antes de ingresar en el sagrado absoluto solar, ¿qué diremos todos nosotros? Así pues, conviene que hoy reflexionemos profundamente en todas estas cosas. Fue necesario hacer ciertas modificaciones, tanto en la ley del 3 como en la del 7, a fin de salvar al sagrado sol absoluto. Escrito está que si antes el sagrado sol era autoegócrata, es decir, que se podía sostener por sí mismo, después, debido a las modificaciones hechas a la ley del 3 y del 7, se volvió drogo autoegocrático. Ahora, mediante el contacto con este universo exterior, el sagrado sol absoluto se sostiene armoniosamente. Él da y recibe. He ahí el proceso drogo autoegocrático. Y así vive y no se disuelve. El sagrado sol absoluto, mis queridos jóvenes gnósticos, es la octava lateral del sol que nos ilumina. Es el sol espiritual que se oculta tras de este sol físico que nos alumbra. Se nos ha dicho que hubo un periodo trágico para nuestro sagrado sol absoluto, catastrófico, dijera. Quiero referirme en forma enfática a la época del dios Chot litánico.
a fin de que podáis anotar tal palabra. La repetiré letra por letra. C, H, O, T. L, I, T, A, con acento en la A, N, I, C, O. ¿En qué estuvo, pues, o en qué consistió la época catastrófica del dios Xochitlitánico? Es algo que debemos aclarar. Sucedía al principio que aquellos que fabricaban los cuerpos existenciales superiores del ser podían directamente penetrar en el sagrado sol absoluto. Entonces se convertían en moradores de aquel lugar. Desafortunadamente, nunca faltan catástrofes. Hubo algunos autorrealizados que entraron en el sagrado absoluto solar con elementos inhumanos en sus cuerpos existenciales superiores del ser. Más tarde, debido a eso, se estableció lo que podríamos denominar un contacto de tipo geniotriamasicamiano, realmente muy grave. Es decir, aquellos individuos sagrados con tales elementos inhumanos, residuales, en los cuerpos existenciales superiores del ser, al mezclarse con la atmósfera, dijéramos, del sagrado sol absoluto, la infectaron, lamentablemente. Lo más grave es que tal morbo psicológico, que tal influencia nefasta, afectó a todos los habitantes del absoluto solar. Y esto fue realmente desastroso. Quiero que ustedes analicen esto detalladamente, que lo comprendan profundamente. Indubitablemente fue alterado por tal motivo el teomermalogos, es decir, la fuerza logoica solar que emana del sagrado sol absoluto. Naturalmente, así alterado el teomermalogos, no dejó, pues, de contagiar también a las partes superiores del ser de todos aquellos individuos de nuestro sistema solar que trabajaban en la autorrealización íntima. Obviamente una fuerza logoica alterada influyó en forma negativa sobre los cuerpos existenciales superiores del ser en proceso de desarrollo. Así pues, fue grave la cuestión. Además, se produjeron fenómenos cósmicos nada armoniosos. Resultado: la infinitud, a Elohim,
el eterno Padre Cósmico común tuvo que acondicionar, por decirlo así, un planeta para aquellos seres divinos que habían sido, dijéramos, contagiados por elementos inhumanos. Desde entonces, a tal planeta se le ha dado el nombre de planeta purgatorio. Bien, cada sistema de tipo esotérico le dé su nombre particular. No es extraño que en el Oriente se denomine a esa región correspondiente a tal planeta como región de Atala. En todo caso, es un mundo donde los inefables, aquellos que han logrado cristalizar en sí mismos a las tres fuerzas primarias de la creación, pueden realmente unificarse, eliminar de su psiquis los elementos indeseables, a fin de poder volver o entrar o ingresar al sagrado absoluto solar. Este ya planeta purgatorio es, pues, para la totalidad de nuestro universo, el corazón y el lugar de concentración de todos los resultados de la pulsación de todo lo que funciona y existe en el universo. En forma esotérica, cierto maestro afirma en forma enfática que nuestro común Padre Creador infinito aparece allí, dice, con tanta frecuencia y constantemente, solo porque este planeta sagrado es el lugar de existencia de los más infortunados seres que han fabricado los cuerpos existenciales superiores del ser. Obviamente, aquellos que se han hecho merecedores de habitar en ese sagrado planeta sufren, anhelan, quieren entrar en el sagrado sol absoluto. Obviamente, Aeolin, es decir, eso que no tiene nombre, el eterno Padre Cósmico o común, asume alguna forma, aparece frecuentemente allí para que estas apariciones propias de él puedan, dijéramos, consolar a las almas que luchan por eliminar de su naturaleza psíquica todos los elementos inhumanos. Indudablemente, este sagrado planeta es el mejor, el más rico y el más hermoso de todos los planetas de nuestro universo solar. Estoy refiriendo, pues, a un planeta secreto, esotérico, oculto. Indubitablemente, todo el espacio de nuestro gran universo, o como diríamos, todos los cielos, todos los mundos, reflejan su gloria en ese planeta secreto. Se dice que tiene esplendores exquisitos e incomparables. Se dice que allí hay primaveras, y nada más que primaveras. Se afirma que en tal mundo hay 10.000 minerales y vegetales, que por su pureza, dicen, y naturalidad, no tienen rivales en todo el universo. Los iniciados aseguran claramente que allí se reúnen los mejores y más hermosos pájaros cantores de la totalidad de nuestro universo, que en número alcanzan hasta
hasta la cifra de 12.000 especies. Y en cuanto a las formaciones supraplanetarias, tales como flores, frutas, bayas y otras del mismo tipo, no bastarían las palabras de los mejores iniciados para poder describirlas a todas con entera claridad meridiana. Pues y dice que allí se encuentran aclimatadas y reunidas, realmente, casi toda la flora, la fauna y la foscalidad de todos los planetas de nuestro sistema solar. En todos los rincones de ese mundo sagrado hay cavernas misteriosas de todo tipo, algunas construidas por la madre naturaleza, otras hechas artificialmente. En ellas habitan aquellos que están luchando incansablemente por eliminar de su naturaleza los últimos elementos inhumanos. Existen también allí naves cósmicas maravillosas, con las cuales estos individuos sagrados pueden viajar a través del inalterable infinito. Tales naves, se dice, que fueron dadas a estas gentes por aquel ángel, o mejor dijéramos arcángel, que en el ocultismo se conoce con el nombre de Herquisión. Repetiré esta vez letra por letra: Herquisión. Herquisión. Así pues, vale la pena comprender todos estos misterios, vale la pena entender todas estas cuestiones. No hay duda de que cada sistema solar del inalterable infinito tiene su sagrado sol absoluto. No hay duda de que todos estos soles absolutos del infinito, y es obvio que forman en sí mismos el santo protocosmos. Normalmente se habla del sol sagrado absoluto como si fuera uno solo para todos los cosmos que viven y palpitan en el inalterable espacio. Así se habla, debido a que en esos soles solo reina la unidad de la vida. Realmente son muchos los soles sagrados absolutos. Cada universo, repito, a fin de que se grabe en vuestra mente, tiene su sol sagrado absoluto. Así pues, también tienen que existir planetas purgatorios en todo el espacio estrellado, innumerables. No hay duda de que en cada sistema solar hay un planeta purgatorio. No sería posible para los habitantes de cualquier sistema de mundos sumergirse entre el seno del sagrado absoluto solar sin haberse purificado antes. Obviamente deben eliminar los residuos, dijéramos, subjetivos, que hayan quedado en sus cuerpos existenciales superiores. Al hacer este planteamiento, al hablar ahora del sagrado sol absoluto, al decir que estuvo a punto de desvanecerse o disolverse y que fue necesario crear el sistema solar, es decir, iniciar el nuevo Mahamvantara o nuevo día cósmico, lo hago con un propósito definido. Es claro, si no se hubiera creado este sistema solar, el sol sagrado absoluto se habría desvanecido. Ahora, mediante el influjo exterior de fuerzas que llegan a él, tal sistema se sostiene. Así pues, él da la vida, pero a su vez recoge del mundo exterior fuerzas que lo mantienen. He ahí la ley del eterno trogo autoegocrático cósmico común. Pasemos ahora
a el campo estrictamente sexual. Indudablemente, las leyes del 3 y del 7, es decir, del Santo Triamatzikamnu y de la Sagrada Epta Paraparchinok, constituyen el fundamento sobre el cual se sostiene todo este universo. En cuanto a las primeras leyes, las del 3, ya sabemos que son el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar, es decir, las fuerzas positiva, negativa y neutra. En cuanto a la ley del 7, diré lo siguiente: las fuerzas o línea de fuerzas se separan en su origen hasta unirse luego por los extremos. No hay duda de que la ley del 7 posee 7 centros magnéticos fundamentales. En esoterismo se dice 7 Stopinder. Así pues, los poderes eléctricos y magnéticos, las fuerzas sexuales en sí mismas, indudablemente pasan de región en región, descienden de mundo en mundo, a través de los 7 Stopinder o centros magnéticos. La línea de las fuerzas del sexo, en su proceso de descenso, obviamente no pueden ser interrumpidas. Normalmente originan vehículos, es decir, se convierten en la fuerza generadora mediante la cual se multiplican las especies. Los hijos de la fornicación, los animales intelectuales, no ignoran esto. Cuando la energía creadora ha descendido desde los mundos superiores, cuando ha pasado por sus 7 estopínderos, centros magnéticos, cuando al fin cristaliza en el mundo físico, debe recibir un shock especial, si es que queremos que retorne hacia adentro y hacia arriba, para realizar creaciones nuevas. De lo contrario, lo irá hacia abajo para generar nuevos organismos. Cuando analizamos esta cuestión, comprendemos el error de algunos monjes abstemios. Estos en sí mismos se propusieron abstenerse, guardar el esperma, pero como no conocieron la ciencia, degeneraron espantosamente. Se cargaron de vibraciones veneno-quirianas, terriblemente malignas. Es claro, cuando el esperma no recibe un shock especial, entonces degenera terriblemente, dando origen al abominable órgano cundartiguado. El sagrado sol absoluto nos da el ejemplo. De él emana la vida. Desciende de región en región. Más después, recoge de la misma vida sus fuerzas. Es decir, este es recibir un shock proveniente del mundo exterior. Al recibirla se sostiene. Así también debe proceder el esoterista. Pero los monjes, guardando el esperma, se fueron por el camino de la involución. El esperma degenerado originó 2 clases de sujetos:
caso de estos, vemos individuos demasiado obesos y cargados de grasa. Y en el segundo caso, monjes flacos y enjutos. Ambas clases cargadas de vibraciones venenios-quirianas terriblemente perversas. Ambos casos lamentables. Esta clase de sujetos son por lo común llenos de fanatismo y cinismo experto en alto grado. Vean ustedes lo que son los monjes de la Inquisición.